La palabra de Dios está repleta de mucha enseñanza beneficiosa para usted y para mí. Hoy quisiera detenerme un momento en el Evangelio de Marcos y rescatar un párrafo muy conocido, al que hoy he titulado Hipocresía. El verso en sí es muy citado, muy conocido. Es el capítulo 12 y el verso es el 17. La palabra de Dios dice: respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, queremos agradecerte por este momento en el cual nos permites reflexionar sobre tu palabra. Nos permites tener un tiempo en el cual podemos entender, Dios, cuál es el propósito particular de tu palabra, de tu enseñanza. Permite entonces que la escuchemos y que haya una transformación en nuestras vidas, que cambiemos de actitud, que podamos vivir conforme a esa enseñanza tuya. Gracias, Dios. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Les decía al inicio de esta transmisión que este es uno de esos versículos tan citados, no solo en aspectos bíblicos, sino en el diario vivir. Mucha gente lo utiliza. Pero la verdad es que tiene realmente una enseñanza muy profunda y de correcta aplicación en la vida cristiana. Voy a darle un poco de contexto en el verso 13, estoy en el capítulo 12, dice: y le enviaron a alguno de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Los que adversaban al Señor Jesucristo realmente andaban buscando todo el tiempo en qué error le encontraban para poder hacer entonces una acusación y llevarle a los tribunales, como finalmente lo hicieron. Y dice, y le enviaron, no dice quiénes, solo dice, y le enviaron a alguno de los fariseos y de los herodianos. Y me detengo ahí. Los fariseos eran los del pueblo de Dios, pero regidos únicamente por cánones, por leyes, no por una transformación. Por hombres que se creían en una posición muy particular y muy especial, pero para imponer cargas a los demás. De hecho, hoy cuando vemos actitudes de personas que les gusta que los demás hagan, pero ellos no, vemos el reflejo de las actitudes farisaicas. Cuando vemos hombres que les gusta la disciplina en la iglesia, pero no aplicada a ellos mismos, pensamos en esas mismas actitudes. Pues esos fariseos, dice aquí, esta parte del relato bíblico, está reunido con otro grupo que entre sí no se llevan. Herodianos y fariseos no son amigos, porque los fariseos son los que practican los sacerdotes de la religión, pero no quieren a los romanos. Los herodianos, por contrario, sí. Entonces, ¿qué hace que estos dos grupos tan disímiles puedan juntarse? El odio común que tienen contra el Señor Jesucristo. Los fariseos entonces se oponían a Roma, en tanto que los herodianos cooperaban con ella. Los herodianos entonces era un partido político y los fariseos eran un grupo religioso. Y lo que los unió fue su enemigo común, Jesucristo. El capítulo 23 del libro de Lucas, en el verso 12 dice: y se hicieron amigos, ¿quiénes? Pilatos y Herodes, aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Aquí vemos entonces que lo único que pudo unir a esta gente, que era como agua y aceite, era su odio común al Señor Jesucristo. Acto seguido, en el verso 14 dice: viniendo ellos, ¿quiénes? Los fariseos y los herodianos, le dijeron: maestro,
Sabemos que eres hombre veraz. Mire usted con qué salamería llegan. Mire cómo llegan adornando con palabras bonitas, pero con malas intenciones. Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, o sea, que no temes a nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y aquí la pregunta, ¿es lícito, o sea, es legal dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Aquí, en esta pregunta que aparentemente es inocente, hay todo un cúmulo de odio, porque cualquier respuesta iba a comprometer la integridad del Señor Jesús. El comité que en ese momento se les acercó de fariseos y herodianos pensaron que podían atrapar a Jesús con una pregunta que tenía connotaciones políticas, pero también tenía connotaciones religiosas. Porque la pregunta ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Considerándose como el pueblo escogido de Dios, los judíos ortodoxos detestaban tener que pagar impuestos a Roma. Y por definición, nadie quiere pagar impuestos, porque impuestos significa eso, una imposición. Entonces, si hay un rasgo común para esta carga tributaria es que nadie quiere pagarla. Pero los judíos ortodoxos, o sea, los fariseos, detestaban tener que pagar impuestos a Roma. Significaba reconocer tanto el poder de Roma sobre su nación, algo que era demasiado para que el orgullo lo admitiera. Voy a citarle a usted el libro de Juan en el capítulo 8, en el verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mire usted cómo se jactaban de ser del linaje de Abraham y afirmar incluso mentiras, porque sí habían sido esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Esta afirmación lo que nos da a entender entonces es el orgullo que hay en el corazón de quienes dirigen el pueblo de Israel. Si Jesús aprobaba que se le pagaran los impuestos a Roma, se metería en problemas con su propio pueblo. Pero si se oponía, se metería en problemas con Roma. O sea, si enchuta, pierde. Si no enchuta, también pierde. Conociendo su hipocresía, nuestro Señor replicó en una manera que no solo evadió lo espinoso del dilema, sino que inculcó en sus cuestionadores su responsabilidad hacia el Estado. El verso 15 dice, mas él percibiendo la hipocresía de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Ellos le dijeron, de César. Puesto que usaban monedas de César, estaban admitiendo la autoridad que César tenía sobre ellos y cuando pagaban sus impuestos, estaban devolviendo al César solo lo que él había primero puesto a la disposición del pueblo judío. Los impuestos no son un regalo al gobierno. Es una deuda que pagamos por los servicios prestados. Es una contribución que se da para que haya un bienestar común, al menos en el enunciado. Pero al mismo tiempo la imagen de Dios está estampada en cada humano y debemos devolverlo a Dios lo que es de Dios, puesto que es Dios el que estableció el gobierno humano para bien de nosotros. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, si la imagen tiene la figura de César, solo devuélvanla. Y esta imagen que hay en nosotros, porque somos imagen de Dios, esta es de Dios. Esta hay que entregarla a Dios. Nuestra conducta, nuestra acción, nuestro agradecimiento, todo lo que hacemos debe ser precisamente para quien nos dio la vida,
para Dios. Muchas partes de la Escritura nos llaman a respetar las autoridades y a obedecer la ley. Romanos 13, 1 Timoteo 2, del 1 al 6, 1 Pedro 2, 13 al 17. ¿Sabe qué hace al hombre buen cristiano? Lo que lo hace también buen ciudadano. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu Escritura, por tu enseñanza. Gracias por lo que hoy hemos aprendido. Gracias porque entendemos entonces, Dios, que debemos cumplir con nuestras obligaciones aquí en la tierra, pero también cumplir con una de más altos propósitos que tenemos con el reino. Gracias, Dios. Lo hacemos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.